Seguimos aquí en Amanecer Minero. Ya tenemos en línea, en videollamada, a José Luis Tapia, experto en temas de economía. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. Hola, José Luis, buen día. Buenos días, Karen. Buenos días, Emilio. Bueno, queremos conocer esa mirada de especialista en este panorama bastante incierto, en medio de buenos resultados que se han registrado en el mes de abril, pero que ahora se conoce ya el escenario político, en donde vemos a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez en una segunda vuelta. El próximo 7 de junio van a ser las elecciones y vemos que hay ya un debilitamiento en la confianza empresarial. Ya se vislumbran ciertos temores de cara a las nuevas elecciones y queremos que nos comente cuál es el panorama actual, teniendo en cuenta que la inversión privada ha crecido cerca del 10% en el primer trimestre, pero ahora vemos que hay señales de desaceleración en la economía. Bueno, estamos ante una pausa en la confianza empresarial. Cierto. Está significando que hay mucho temor de parte de los inversionistas y empresarios en apostar a futuro en el Perú. Y esto corresponde a una etapa electoral cuya, digamos, previsibilidad de los resultados sigue siendo incierto, lo que hace que el capital se detenga, lo que hace que el capital reaccione frente a una incertidumbre. Por eso que los empresarios, más que ponerse nerviosos frente al riesgo, es en realidad frente a la incertidumbre. Y eso origina que haya esta pausa que he mencionado hasta que el panorama se encuentre bastante claro para ver cuál de las dos opciones es la que va a triunfar finalmente. Y eso, se lo repito de nuevo, ¿no? Hasta que no tengamos claro el panorama político, todavía se va a seguir manteniendo esa pausa hasta que no se aclare, porque en el Perú, cuando algo se aclara, es que va a haber algún tipo de cambios respecto a los candidatos. Los candidatos siempre tienden a cambiar las reglas del juego y eso es algo que no debería suceder, pero frente a ello es que hay este tipo de problemas de justamente la falta de institucionalidad, que es lo que hace que el Perú entre en estas pausas que no debería entrar nunca, ¿no? Así es, José Luis, sobre todo resaltábamos y conversábamos la semana pasada de que ahora las grandes empresas mineras que vienen con presupuestos millonarios para invertir en el Perú, en cobre, en oro, en proyectos auríferos, etcétera, eligen ya no solo el potencial geológico, sino también eligen países, debido a que las inversiones son a 30, a 45, a 25 años. Tenemos también que el INEI reporta el crecimiento económico, pero cae minería e hidrocarburos. La economía peruana creció un 3.21% en marzo de este año, impulsada principalmente por los sectores de construcción, comercio y manufactura. Sin embargo, la minería e hidrocarburos retrocedieron un 4,56% debido a la caída de producción de gas natural y petróleo tras la interrupción del ducto de Camisea operado por Pluspetrol. ¿Cuál podría ser la tendencia en las siguientes semanas, teniendo esta incertidumbre política? Mucho depende de la burocracia. Te diré que eso es algo que también juega su papel. En el proceso político hay actores, ¿no? Los votantes, por un lado, quieren bienestar, los políticos quieren la reelección, los grupos de presión quieren rentas fuera del mercado y los burócratas quieren más poder, quieren más presupuesto, porque eso le eleva su prestigio. Entonces estamos hablando de que ese panorama que nos referimos, hay que tener en cuenta a esos cuatro actores, porque una parte lo hacen los políticos. Sin embargo, están los grupos de presión. Por ejemplo, para el caso de la minería serían los grupos ambientales. Para las personas como nosotros que somos votantes queremos que haya más inversiones. Pero los burócratas también juegan su papel en esta incertidumbre. Seguramente van a tomar contacto con algunos de los candidatos y seguramente van a proponer algunas normas o tal vez reglamentos o permisos o licencias o cambios en las reglas de juego para hacerse más poderosos y afectar obviamente a los proyectos mineros que tienen proyecciones de 20 a 30 años. O sea que los actores políticos nunca se quedan de brazos cruzados, siempre están en las correrías
de los candidatos para ver cómo influir en las decisiones de ellos con respecto a, por lo menos, a los primeros 3 meses de gobierno, que ahí es donde se va a ver realmente si hay el capital político para hacer grandes cambios, ¿no? Y eso es la regla de juego que nos referíamos a, que eso puede hacer que un proyecto sea viable de aquí a 30 años o pueda ser inviable porque le han cambiado la regla de juego y ha creado una desconfianza en los inversionistas y en los empresarios. Por eso necesitamos que las reglas de juego se mantengan como está hasta ahora, y realizar cambios marginales en el camino si es que es necesario, pero no realizar grandes cambios si es que no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Por eso ahí hay mucho de lo que se va a hacer de aquí a los próximos días. Vamos a ver quiénes forman parte del equipo económico de ambos candidatos para ir definiendo cuáles van a ser la línea de acción que van a tener ambos y cuáles van a ser las medidas que seguramente van a despertar curiosidad a los votantes y también a los analistas para ver cómo proyecta su escenario de los cambios que se vienen dentro de unas 3 semanas, ¿no? Ahora, hay que resaltar que los precios de los metales siguen siendo favorables para nuestro país. Hemos visto a lo largo de todos estos años que, a pesar de la inestabilidad política, hemos tenido un crecimiento económico sostenido en el tiempo, y ahora se habla, Ingemet ha anunciado que se ha otorgado más de 5.000 concesiones mineras durante el 2025. ¿Cómo es este escenario? ¿Va a continuar la tendencia? Estamos viendo una nueva ola de inversión minera y, lo más importante, ¿qué impacto económico podría tener esto a futuro, independientemente de lo que sucede en el ámbito político? Y es que es difícil desligar lo político de lo institucional, de lo organizativo y sobre todo de estas instituciones que son bien sensibles para los proyectos, ¿no? Porque estamos hablando de personas que están opinando sobre lo que está ocurriendo ahora. Pero si al nuevo gobernante no le parece que esa persona debe ser la que lidere las organizaciones que dan permisos ambientales, la que fiscalizan, etcétera, probablemente ya ni siquiera sea de tal magnitud el cambio que pueda realizar una propuesta de gobierno, sino quiénes van a ser las personas claves que van a estar ahí en esas instituciones que vayan a fiscalizar, controlar, supervisar y encima ejecutar las decisiones, porque esas van a ser las que pueden generar justamente la posibilidad de que un proyecto camine o una imposibilidad de que se pueda continuar, porque hay personas claves en que lo puedan, digamos, hacer posible de que esta incertidumbre pueda aumentar o pueda disminuir. Son las personas, y digo personas porque generalmente las administraciones mantienen siempre la misma regla de juego a pesar de que cambian las personas, pero aquí en el Perú cambian personas y cambian regla de juego, o sea que de las dos tenemos, así que nada es evitable, ¿no? En estos casos. Ajá, se ha anunciado que Pedro Franque va a liderar el equipo económico de Pedro Sánchez. Él ha sido exministro de Pedro Castillo. Ya hemos visto un poco cómo ha sido, digamos, la gestión de Pedro Castillo y el impacto que ha tenido en lo económico. Y ahora Roberto Sánchez anuncia que lo va a tener en su equipo. Esto va a generar especulaciones en el mercado, en la economía, va a generar mayor desconfianza. Todavía no sabemos cuál podría ser el desenlace de cara a la segunda vuelta de las elecciones. Hay quienes dicen que ante el temor globalizado podría salir Keiko Fujimori, pero simplemente son especulaciones, todavía no hay nada dicho. Pero ¿cómo ves la tendencia, el comportamiento? Mira, ahí hay señales que el equipo económico tiene que ir planteando para dar confianza. Si, por ejemplo, mencionan que se pone en duda la continuidad del presidente del Banco Central, o que el déficit fiscal no interesa, o que las inversiones pueden venir aún cuando aumenten los impuestos a las ganancias de las empresas mineras, etcétera, igual van a venir. Entonces esas líneas van a generar ruido en el escenario empresarial.
Entonces, lo que vayan diciendo hay que tener, como se dice, entre líneas, subrayado, para ir perfilando cuáles van a ser esos efectos posteriores, ¿no?, en las decisiones de los inversionistas. O sea que importa mucho saber qué es lo que van pensando en el camino para ir arreglando, digamos, lo que sea necesario para que camine un proyecto o no. Pero es algo que todavía hay que ver, porque yo creo que están hablando todavía de lo que se llama sueldo mínimo, pero ya cuando empiecen a tocar quiénes van a ser los que compongan ese equipo económico en el área minera, hay que ir escuchando qué es lo que van pensando sobre la materia, ¿no? Correcto. Bien, queremos hablar un poco ahora del INGEMET, que ha otorgado más de 5.000 concesiones mineras durante este año 2025. Esto de las concesiones mineras lo tenemos un poco archivado, ya que tenemos un 100% de terreno para la exploración minera. Solo de ese casi 17 está concesionado. De ese 17, un pequeño porcentaje, cerca del 1,5, 1,56% se puede realmente intervenir. El INGEMET otorgó 5.089, para ser exactos, títulos de concesiones mineras en el 2025, un aumento del 27,12% frente al año anterior. Esta entidad también registró cifras récord en petitorios mineros tras liberar nuevas áreas con potencial para el cobre, el oro y la plata. Ahora, ¿cuál tendría que ser el escenario político favorable para que esto realmente tenga un efecto positivo a largo plazo? Bueno, que estemos hablando de candidatos que hable primero de que es necesario poner orden, eso es una verdad, eso lo pueden decir los candidatos y no pasa nada, porque eso es parte de la civilización, mantener el orden. Pero el otro tema es que el poder político también tiene que tener límites, y eso es algo muy importante. Porque cuando no hay límites hay discrecionalidad, y cuando hay discrecionalidad hay lo que se llama el famoso criterio de conciencia, o sea, puede cambiar su opinión de un día para otro porque no hay ninguna regla que se lo impida. Correcto. Imagínense que si eso fuera así, todas las decisiones económicas se espantarían porque una autoridad podría cambiar de opinión y cambia la regla de juego, y ya no habría pues una predictibilidad, una proyección de mediano y largo plazo, porque simplemente al burócrata, al político cambia. Entonces hay que tener en cuenta que los gobiernos tienen que ser limitados. No podemos aceptar que los gobiernos tengan esos poderes como si fueran infinitos, ¿no? Entonces hay que siempre, la ciudadanía tiene que ponerle límites al poder para que sea más predecible los comportamientos de todos nosotros y de las reglas de juego. Por eso, eso es en primer lugar. En segundo lugar, los mercados tienen que ser libres de fraude, libres de engaño, libres de estafa, libres de apropiación y libre de lo que se llama la discrecionalidad, para que los mercados y todo empiece a funcionar correctamente y no nos estemos guiando por señales políticas. La economía tiene que guiarse por señales económicas, los precios, las inversiones, exportaciones, etcétera, y no por a ver si es que INGEMET va a cambiar de opinión cada cierto tiempo porque entró un gobierno. Eso no puede ser, eso no puede darle confianza a nadie, porque esto estamos hablando de un sector importante que es la minería, pero hay que hablar también en conjunto de que los poderes tienen que ser limitados en general en la economía. No podemos aceptar que los mercados estén pues regulados según la opinión, el criterio de conciencia de los burócratas y políticos. Entonces hay que exigir eso, ¿no? Bien, muchas gracias por acompañarnos en Amanecer Minero. Hemos estado conversando con José Luis Tapia. Buenos días, muchas gracias. Gracias, José Luis, que tengas buen día. Que tengan buen día, muchas gracias a ustedes. José Luis Tapia.